Lo que tenemos que hacer nosotros es, como decía ahorita, el plano, ¿verdad? El plano tenemos que quitarle la inclinación, básicamente. Entonces nos quedaría algo más o menos así. Ya sin inclinación nos quedaría la fuerza de fricción acá, no, perdón, la fuerza del movimiento El acá. ángulo quedaría abajo, ¿no? Exacto, El ángulo. la fuerza de fricción acá, la normal acá, ¿cierto? Y el peso nos quedaría inclinado, ¿cierto? Con unos 37 grados acá, que es lo que me dice, ¿cierto? Básicamente, ¿ok? Pero obviamente el ángulo que yo usaría para calcular esas componentes del peso sería este ángulo, ¿cierto? 270 menos 37. Exactamente. Listo, entonces tendría, por acá tendría la fuerza, la fuerza del movimiento. ¿No estás viendo el en vivo? No me escuchas tampoco. Anda. Peso y fricción. Entra, sale y entra Dana otra vez. De pronto te ayuda esa parte. Ok, entonces tengo que hallar la fuerza neta, ¿verdad? La fuerza neta ya yo sé que va, están teniéndolo de esta manera, la fuerza neta se va a ejercer solo en el eje X, ¿cierto? En el eje Y no va a haber fuerza neta, porque no hay movimiento. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, en el eje Y yo tendría que la fuerza normal va a ser igual, o bueno, fuerza normal más la componente del peso en Y debe ser igual a cero, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Ok. Entonces, la fuerza normal, voy a calcularla. Calculo. Mister, Ajá. entiendo cómo hallaron ahí FN. Por eso, fuerza normal la voy a calcular de esta manera. En el eje Y, como no hay movimiento, sumatoria de fuerzas es igual a cero, primera ley de Newton. ¿Cierto? Entonces, la fuerza normal, que es la que va hacia arriba, se contrarresta con la que va hacia abajo, que sería la componente de Y del peso. Entonces, la fuerza normal viene siendo igual a menos WY, ¿cierto? Ahora, la fuerza normal es menos W, que es 400, por coseno, perdón, por seno de, como decía Diego ahorita, eran 233, ¿cierto, Diego? Que sería, que sería 270 menos 37. Eso me da 233. Entonces, de esto yo tengo que la fuerza normal es, vamos a hacerlo aquí de una vez, 400 menos 400 seno de 233 y eso me da 319. 319.45 newtons. Ok, entonces ya tengo la fuerza normal. ¿Estamos claros ahí? Con esa parte, ese análisis de la fuerza sumatoria de fuerzas en Y, o sea, primera ley de Newton. ¿Sí? Listo. Ah, sí, sí, Ok. claro. Explicar otra vez. Tenemos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, ¿verdad? Porque no hay movimiento en Y. Como ya le quitamos la inclinación, rotamos el plano, nos queda así. Entonces, la fuerza normal se debe contrarrestar con la componente en Y del peso. La suma de esas dos debe ser igual a cero, porque no hay movimiento. Primera ley de Newton. Despejamos la fuerza normal, me queda menos W, Y, o sea, menos 400 por seno de 233. Este seno es negativo porque la componente está hacia abajo, entonces menos por este menos me da más. Me da que la normal es 319.45. ¿Sí? Listo, ok. Ahora, con la normal, o sea, hallamos la normal porque necesitamos hallar la fricción. Entonces la normal la utilizamos acá. Voy a borrar esto. Ya, lo 236
partirán de la vuelta que da hasta que llega. Exacto, todo este ángulo, Guille. Porque yo siempre uso ese ángulo, el completo. Ajá. ¿Ok? Entonces, es la suma de todo de los ángulos hasta llegar a donde está ahí. Exacto. Entonces yo lo que hago es 90, 90 y 90 es 270. De 270 me devuelvo 37. Entonces 270 menos 37 me da 233. Ah, ya. Listo. Hace una Entonces, sumatoria y luego le exacto, restas. correcto. Entonces yo tengo que la fricción, ¿verdad? Fuerza de rozamiento es mu por la fuerza normal. ¿Cierto? Entonces la fricción va a ser mu, que es 0.1, por 319.45. Y eso me da 31.94. O sea, corro la coma aquí una vez, simplemente. 31.94 newtons. ¿Ok? Esa es la fuerza de fricción. ¿Estamos claros ahí? Sí. Listo. Ahora sí vamos al análisis de donde hay movimiento, que eso ya implica fuerza neta, ¿cierto? Que es el análisis del eje horizontal. Ok, entonces ya yo sé que voy a calcular la fuerza neta. La fuerza neta debe ser, la fuerza neta que debe ser Fx, ¿cierto? Que es la que va para allá positiva, menos Fr, que es la que va para allá negativa, menos la componente del peso en X. Es decir, la que va para acá, positiva, le resto las dos que van para allá, que es fricción y la componente del peso, y eso me debe dar la fuerza neta. ¿Cierto? Muy bien. ¿Sí o no? Hago el análisis acá. Está ganando la fuerza esta porque el señor está moviendo la caja, la está levantando. La neta. Fuerza neta es la sumatoria de fuerzas. La fuerza que está ganando, que es la Fx. Neta, ¿no? ¿Cómo? Hay una fórmula de aceleración por. Masa por aceleración. Bueno, esa pues acá. Ajá. Pero no conocemos aceleración. Entonces nos complicaríamos. Lo que vamos a hacer es calcular la fuerza neta por la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje X está ganando la fuerza de Fx porque el señor está moviendo la caja, la está subiendo. ¿Y quién le está restando fuerza a él? A esa fuerza que le está ejerciendo. Peso. La fricción y el peso. Pero el peso no completo, sino la componente del peso. Entonces la fricción menos la componente del peso en X, restándoselas a la fuerza que él ejerce, esa sería la fuerza neta. Luego con esa fuerza sí podría calcular yo la aceleración. ¿Ok? Listo, entonces. ¿Estamos claros ahí con ese análisis? Entonces fuerza neta sería Fx, que es 400, ¿cierto? 400 newton, menos Fr, que es la que acabamos de calcular, 31.94, menos la componente, ¿sí? El componente de peso en X, ¿por qué? Porque acuérdate que acá el señor está ¿cuántas fuerzas hay aquí en el eje X? La fuerza del señor, la fuerza de fricción y este peso, como está inclinado, tiene una componente en X. ¿Listo? ¿Pero es el peso del señor que ejerce la caja o es la misma caja? El peso de la caja, el peso de la caja. ¿Cierto? Entonces la caja pesa, ¿la caja pesa cuánto? Fíjate que yo creo que me equivoqué en la fricción. 490 newton pesa la caja. La caja es la que pesa, la caja pesa 50. Ajá, la caja es la que pesa 490. Ajá. Yo creo que yo calculé mal la fricción. Cuando yo calculé la fricción, Vamos por 9.8. cuando yo calculé la normal, yo usé 400. ¿Cómo calculé yo normal? Ahora no me acuerdo. Bueno, si no, no, porque la fuerza normal la calculamos fue con la componente del peso, pero cuando calculamos la componente del peso, ¿qué usamos?
usamos 400 y era más, era 4, no, ahí lo hicimos mal, vamos a hacerla una vez, era 50 por 9.8, Pero, 190 mil. 391, era 391, no 319, sí, 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 ahí se había equivocado. sí, míralo acá, porque es que yo usé fue 400 y era 50 por 9.8 por seno de 233. Y yo hice fue 400 por seno de 233. O sea, allí fue la componente como si la fuerza del Señor fuera el peso. O sea, yo usé 400 y no era 400 porque 400 es la fuerza de Él. Yo tenía que usar era Menos 50. menos porque era negativa al despeje, ¿te acuerdas? Nos había quedado negativa. Ya. Es decir, yo me equivoqué, en vez de usar 50 por 9.8, que era masa por gravedad, lo que hice fue usar 400. O sea, confundí las dos cosas. El 400 es la fuerza del Señor, no el peso. Esta es la fuerza que aplica el Señor. Exacto. Entonces ya esto nos corrige aquí. Era 391, entonces era 390, 39.14, 39.14 y ahora sí. Entonces 39.14 Newton menos, ahora aquí sí. ¿Qué? ¿Cómo? C4. El 400 es la fuerza del Señor, que es Fx. Menos, vamos a ponerlo aquí abajito, menos, ahora sí, 50 por 9,8 por, esto es x coseno de 233. Ahora sí. ¿Ok? Esto, aquí es donde yo me había equivocado. Cuando calculé la componente en y, no usé 50 por 9.8, sino que usé 400. O sea, confundí estos dos conceptos. O sea, los dos valores los confundí. Por eso nos había dado diferente. 294.8. Ok, esto nos da, 294.8. entonces me quedaría 400 menos 39.14 menos 294.8. Y eso sí me da la fuerza neta, que sería ¿cuánto? 400 menos 39, que es la fricción, menos esta, que es la componente del peso, cin- 56 punto algo. A mí me dio 66. Ah, 66. Ok. Eso es 4, el número que está atrás es 39. Sí, 66,0.6 14 Guille. newton. 66.06 06. newton. Ok, esta es la fuerza neta. Esta es la fuerza neta que se está ejerciendo sobre el objeto. Hasta aquí es lo que hemos estado haciendo normalmente. Análisis de fuerzas netas, primera y segunda ley de Newton, ¿cierto? No hemos hecho nada extraordinario, nada nuevo. ¿Cuánto era que daba que no me vamos a acá 66.06 Newton. Exacto, 66.06. Creo que en el libro está más o menos por ahí. Fuerza neta. Por ahí va. Debería, más o menos por ahí. ¿Okay? En el libro dice que da 66.8. Sí, ahí, decimales. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el trabajo que hace esa fuerza neta. Ya sabemos que trabajo es Es fuerza fuerza neta, fuerza por distancia. desplazamiento por el coseno. Exacto. ¿Cierto? Pero como calculamos esa fuerza neta, ¿cuál es? ¿Qué sentido tiene esa fuerza neta? ¿Qué dirección, perdón? ¿Qué dirección tiene esa fuerza neta? En dirección horizontal porque es la fuerza que lleva a la derecha. Dirección, acá, dirección del movimiento, ¿no? La caja se está moviendo así y la fuerza está ejerciéndose así, la fuerza neta. O sea que el trabajo W sería igual a 66.06 newton multiplicado por el desplazamiento, que creo que son 3 metros. 3 metros. 3 metros. Eso me da 66.06 por 3, me da aproximadamente 198.18 joules, ¿cierto? Que es aproximadamente el trabajo que ejerce cada fuerza, ejerce la fuerza neta. No multiplicamos coseno, ¿por qué? Porque coseno, ¿cuál es el ángulo que forma la fuerza
con con el desplazamiento. O sea, el desplazamiento va para acá, ¿cierto? Y la fuerza va para acá. O sea que ese ángulo sería 0 grados. Y coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Entonces sería multiplicar esto por 1. O sea, me da lo mismo. Por eso les digo, entonces depende mucho, depende de cuál es el ángulo que, digamos, la fuerza. ¿En qué ángulo está la fuerza? Como yo sé que es la misma, o sea, la fuerza está en la misma dirección del desplazamiento, entonces no uso ángulo. Si yo quisiera calcular la fuerza, el trabajo que hace otra fuerza que tiene un ángulo, entonces sí tendría que usar ese ángulo. O sea, mucho depende del análisis. Dime, Cata, creo que es Cata la que está preguntando. O Mari. Pero ese 3 metros de dónde sale. Es el desplazamiento. El ejercicio me dice que el señor desplazó la caja una distancia de 3 metros. Entonces ese es el Pero, desplazamiento. el ejercicio que nos van a colocar, digamos, dos distancias. Digamos, con que, distancia inicial y distancia final. En caso, o sea, si hay desplazamiento, me Un, imagino que o sea, te pueden poner la como... caja se... Exacto, tú tienes que mirar es sobre, o sea, la distancia sobre la que se ejerció la fuerza. Porque la que causa el trabajo es una fuerza. Entonces, si la fuerza se ejerció durante 20 metros, entonces ese 20 metros es el que vas a usar. Si antes no había fuerza y después no hay fuerza, entonces no hay trabajo. O sea, es la distancia sobre la que se está ejerciendo esa fuerza. Mister, una pregunta. ¿Sí? O sea, ¿por qué se usa coseno de 180? Porque es el ángulo que forma la fricción. Estás hablando cuando usamos el de la fricción. La fricción está totalmente en sentido opuesto al desplazamiento. Entonces el ángulo que forma el vector desplazamiento con el vector fuerza es un ángulo de 180 grados, cuando es en sentido contrario. ¿Sí? Por ejemplo, si la fuerza se ejerce para acá, perdón, el desplazamiento, el objeto se desplaza para acá, pero la fuerza se ejerce para allá porque la fricción es contraria, entonces el ángulo que forman estos dos vectores es de 180 grados. Claro. ¿Sí? Mister, ¿en dónde se utiliza ese coseno de 180? Es que no es eso, pero no entiendo dónde salen el 127, sale el coseno 127 y el coseno 180. ¿En dónde? Ahí en el ejercicio. Sí, mister. Ok, entonces vamos a la otra parte. Ya calculamos, respondimos las dos primeras preguntas. Vamos a hacer, dice, nos pide ahora el trabajo realizado por cada fuerza. Ok. Entonces vamos a hacer el análisis para que se pueda entender. Entonces, quedemos con ese valor, 198. En el libro da 200, pero más o menos lo mismo. 198.18 joules. Ese es el trabajo neto, ¿cierto? Ahora, el trabajo neto, ¿verdad? Realizado, viene siendo la suma de todos los trabajos individuales que hacen cada fuerza de manera individual. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? O sea, si yo quiero calcular el trabajo neto que se está ejerciendo sobre el objeto, voy a calcular el trabajo de cada fuerza. Cada fuerza hace su trabajo individual y luego sumo esos trabajos. A ver, me debe dar esto que nos dio ahorita, que nos dio el trabajo que ejerce la fuerza neta. Digamos, ¿Ok? hay que estar explicando de dónde sale una cosa. No, vamos a responder el inciso C, que me piden el trabajo de cada fuerza. Entonces, listo. Si vamos a calcular el trabajo que ejerce la fuerza normal. La fuerza normal ejerce algún trabajo, es decir, el trabajo neto viene siendo el trabajo que hace la normal, más el trabajo que hace el señor, más el trabajo que hace el peso, ¿cierto? Eso sería el trabajo neto, el trabajo individual de cada fuerza. Ah, y la fricción, sí, sí, más el trabajo de la fricción, ¿ok? Los 4 trabajos. Perdón, se me estaba olvidando la fricción. ¿Listo? El trabajo de las cuatro La fuerzas. normal es cero. Exactamente. El trabajo de la normal es 0, porque es perpendicular, no hay un ángulo. ¿Ok? El trabajo de la fuerza que hace el señor, ¿cuánto es?
Ese sería 400, sería 1200 joules. Ujú, ujú, Vale, sí. sería 1200 joules. Ujú. Entonces, el trabajo de la fuerza del Señor, Fx sería 400, que es la fuerza, por los 3 metros. Eso me daría 1200 joules. ¿Listo? Ahora, el trabajo que ejerce el peso sería el peso, Mister, ¿y por qué el señor no tiene ángulo? porque es en la misma dirección del desplazamiento. Gabo, una El pregunta. Señor ejerce la fuerza para allá y el desplazamiento es para allá. Entonces siempre tienes que tener pendiente eso. Hacia dónde se mueve el objeto. Si tú quieres le puedes poner acá. Sería coseno de ese ángulo y ese ángulo entre ellos dos es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces ahí te puedes ahorrar ese paso sin tener que poner el ángulo, porque ya tú sabes que la caja se desplaza en la misma dirección que el señor está empujando. Entonces tienen la misma dirección, el ángulo entre ellas es 0. ¿Sí? Lo que no pasa con la neta, como decía ahorita Sergio, como la neta, el objeto se desplaza así y la fuerza neta es así. Hay una perpendicularidad entre las dos fuerzas, este trabajo es nulo, este trabajo es 0. Aquí no hay trabajo. ¿Okay? Aquí no hay trabajo. ¿Qué va a pasar entonces con la fricción? Desplazamiento es para acá, la fricción es contraria, es en la misma dirección, ojo, ¿cierto? Tienen la misma inclinación, pero tienen sentido diferente. O sea que este trabajo tiene que ser Negativo, mister. negativo, este trabajo me tiene que dar negativo, ¿cierto? Porque está contrario. ¿Ok? Listo. Entonces vamos con la fricción. ¿Cuánto es la fuerza de fricción? Creo que la borré, era la de 66. ¿Alguien la copió? El trabajo era de... La fricción era de 66. ¿Quién lo copió? ¿Quién la tiene por ahí? Copiada. Ah, no, mentira. Era el de 39. Gabo, disculpe, ¿qué fue lo último que sacó? Que se me había ido el internet un momento. Esta parte de aquí Sí, era el trabajo que hace la pero fuerza del fue. Señor, que sería 400 por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre las dos fuerzas, entre las dos magnitudes. Entonces, el desplazamiento tiene esta dirección y la fuerza del Señor tiene esta dirección. O sea, el ángulo entre ellas dos es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, eso es lo mismo. No, Diego. ¿Me escuchas, Diego? Sí, no. Sí, sí, Ok, sí, sí. listo. Vamos a calcular ahora el del peso. Entonces, el peso, ¿cuánto es el peso? 490, mister. Era, exacto, 490, que era Ahí tengo que 50. aplicar el ángulo de 200. Exactamente, porque esa sí tiene un ángulo. Esta no tenía un Sí ángulo, tiene el ángulo. pero aquella sí. Entonces, ¿Cuánto por era? 3 metros 240, ¿cuánto? por 33. coseno de 233. Exacto. No es el cero, mister. Pero acuérdate que es la componente en X. O sea, lo que estamos calculando aquí es componente en X, básicamente. Ya, ya. Porque la que está ejerciendo es la X, porque el desplazamiento es en X. Mister, yo la verdad, casi no sé si entendí bien lo de los ángulos. Siempre tienes que mirar el ángulo que forma, o sea, tienes que partir de en qué dirección se está moviendo el objeto. El objeto se está moviendo en X, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento? Para calcular el trabajo que está ejerciendo esa fuerza, ¿sí? Sobre el objeto. Entonces, si el desplazamiento lo estamos tomando así, eje X positivo, ¿qué ángulo forma la fuerza que el señor ejerce para con la caja?
con el objeto. Un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque la caja se mueve en sentido eje X positivo, sentido este, por decirlo así, y la fuerza que el señor ejerce también es en este, sentido este. ¿Sí? Entonces el ángulo que forman fuerza y desplazamiento es de 0 grados. ¿Sí? ¿Estamos ahí claros? El trabajo del peso es un número gigante. Hago, ¿Sí? porque aquí sale que el trabajo del peso coseno de 127. Ellos cogen el eje Y. Vamos a mirar. El trabajo del Coseno de coseno de 127. ¿Coseno de 127 es positivo o es negativo? Miremos si lo que nos cambia es el valor, el signo. Que el seno de 127. No, no, El coseno de no. 233. Ojo, ojo que es coseno, ajá. Ujú. Dice que el 127 Son lo no sale. mismo. Son lo mismo, mister. Es lo mismo, es lo mismo, ajá. Lo mismo. O sea, no sé por qué usan el 127, cómo lo sacan, la verdad, pero yo uso el 233 porque es el ángulo que él forma el desplazamiento. Ah, mister. De yo pronto creo él porque usa este, ellos usan este, el de abajo. usan el 127 creo porque lo leen en sentido horario. Exacto, ese en sentido horario. De pronto es ese, sí. Pero a mí me gusta usar siempre es el otro, el antihorario para no enredarme con signos. El sentido antihorario. Exacto. Sentido antihorario que es el sentido normal en el que uno mide los ángulos. Entonces Pero son lo mismo, mister. 490 es el mismo ángulo. Coseno de 233. Exacto. Eso me da 800 algo. 884. Menos 884. ¿Por qué menos? Porque se mueven en sentido contrario. Exacto. La fuerza Ah, está, el la fuerza trabajo está es para el en otro lado. sentido- Sentido opuesto al movimiento. O sea, está haciendo un trabajo negativo. Lo que está haciendo es detener el objeto para que no se mueva. 84. Está restando la energía al objeto, por decirlo de alguna manera. energía, mister, no me puede. O sea, el señor lo que quiere es agregarle energía porque está acelerándolo, está cambiando su velocidad, Ah, energía cinética, está aumentando su energía cinética. Pero el peso lo que está haciendo es detenerlo, o sea, impidiendo el movimiento, o sea, le está restando la energía cinética. ya. ¿Sí? Por decirlo así de alguna manera. Ok, entonces ya tenemos el trabajo que hace el señor, el trabajo que hace el peso, nos falta el trabajo que hace la fricción, ¿cierto? El de la normal ya también. El de la normal sabemos que es 0, ya está cancelado. Nos falta el trabajo que hace la fuerza de fricción, ¿cierto? ¿Cuánto era la fuerza de fricción? Gabo, una pregunta, ¿ya hay alguna especie de como que trabajo neto? Sí, claro, la suma de todos los trabajos de cada fuerza de esto. El trabajo neto sería la suma de todos los trabajos individuales. ¿Qué es lo que estamos tratando de calcular exactamente? ¿Cuánto es el trabajo completo? Lo que yo me refiero es que, o sea, al momento de sumárselo, eso te daría lo resultante, ¿no? Sí, exacto, exacto. Me debe dar esto, el que nos dio con el trabajo que ejerce la fuerza neta. Me tiene que dar esto mismo. O sea, son como dos maneras de hacer lo mismo. Ese es el resultado total. Como dos maneras de hacer lo mismo. O sea, o yo calculo la fuerza neta que se está ejerciendo sobre el objeto y hallo el trabajo que ejerce esa fuerza neta, o hago la suma de hago los trabajos individuales y hago la suma de esos trabajos individuales. Eso es lo mismo. Fácil, ahí. Sí, es más fácil hacer los individuales. Dime, Mariana. Ajá. Si tuviéramos el ejemplo de que no hay movimiento en X, no la Y. Ajá. Escucho Si tuviéramos el ejemplo de que no hay movimiento en X,
¿Alguien le escuchó a Mariana? Yo no la escuché. Somos dos, mister. Ay, pero mister, o sea, cada vez que usted me pida fuerza neta, yo le saco trabajo neto. Ajá, si vas a hacer trabajo neto, ya es el trabajo de cada fuerza individual y listo, lo sumas. Fuera, trabajo neto. Pero me escuchó. No, Mariana, nadie te escuchó. Qué pena. Lo que le pregunté fue que si, por ejemplo, no había movimiento en X, sino solamente en Y, todo eso valdría cero. Si hay movimiento en Y, tienes que mirar cuáles son las fuerzas en Y. Entonces, las fuerzas en Y harían trabajo y las fuerzas en X no harían trabajo. O sea, el peso del trabajo de la fricción valdría cero. Exacto. El que tendría validez sería la normal, si él se moviera. La fuerza normal es la que haría trabajo. La fuerza de fricción y la del señor harían trabajo. Y el peso haría, una componente del peso haría trabajo. ¿Listo? Ok, vamos con el último. 0,6 newtons. Fuerza por distancia. Por el coseno de 180, ¿cierto? Que es contrario. Pero mister, ¿usted cómo restó el trabajo de la fricción? Ah, digo, ¿cómo lo hizo? O sea, no sé, no veo nada, literalmente no veo nada, está solo El trabajo de la fricción. Tenemos que calcular la fricción. Ya la calculamos. En el punto pasado calculamos la fuerza de fricción, que era 66.06, si no estoy mal. Eso multiplicado por la distancia, que son 3. Esa es la fuerza neta, esa es la fuerza neta. Esa era la fuerza neta. Ok, ¿cuál era la... Ok, entonces, ¿cuál era la fricción? Punto algo. ¿Cuál era la fricción? ¿Quién la copió? Era 39 punto algo. 39. Ah, la que era 39.14. Esa era la fricción. 39.14 era la fricción, ok. Esa era. Newton por 3 metros por coseno de 180. Ok, y eso me da... porque ese 180 no se si no Porque está en el tipo de dirección. sí, pero va en sentido contrario. O le pones el negativo tú, o no usas ángulo. Es decir, le pones el negativo tú y no usas ángulo porque sabes que va totalmente contraria y le pones el menos. O usa el 180 y el 180 te va a dar el menos. Esto da menos 117.4. Menos Entonces, 117.4. que Es decir, puedes hacer dos cosas. Puedes decir, ok, no hay un ángulo entre ellas porque ambas están en la misma dirección, solo que en sentido contrario. Ese sentido contrario significa que le pongo el menos. O sea, no uso el coseno de 180, sino que ya directamente multiplico y le pongo el menos. ¿cómo calculó el trabajo del peso? El peso por la fuerza del peso por el ángulo que ella forma, que es 3 330. coseno de 233. Exacto, así tal cual. ¿Cuánto le dio a usted? Menos 884.66 joules. ¿Ves? Es bastante. Igual el trabajo que hace el señor también es bastante, 1200 joules. Ajá. Entonces ya finalmente nos queda restar, ¿cierto? Tenemos 1200 menos 884.66 menos, ¿sí? Que el trabajo de la fuerza normal es cero. Porque ¿Por qué no se utiliza? porque es perpendicular, exacto. Acuérdate que una fuerza que es perpendicular al movimiento, no hace trabajo. O sea, es como si multiplicaras por coseno de 90. Exacto. Coseno de 90 es 0. Bravo, Señor, se me trabó el Discord, qué cosa rara. el Discord. Mister, me enredé en el último punto. Le hice los anteriores puntos, pero En el último punto es más o menos este análisis. Es un análisis como este, Luisa. no tengo que hacer tanto cálculo, ¿verdad? O sea, te están pidiendo trabajo, ¿no? Trabajo neto, creo. Trabajo individual y trabajo neto. Hice una caja se empuja a lo largo de una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la imagen. Ujú. El trabajo es realizado por la fuerza normal ejercida por la mesa. Es ahí donde estoy enredada, calculando unas cosas, pero Tienes que calcular la fuerza normal, obviamente.
y luego el trabajo. Ahora, si estás Ya. moviendo el objeto en un plano horizontal y la fuerza normal es vertical, ya sabemos que el trabajo de la fuerza normal es cero. O sea, cuando una fuerza es perpendicular al movimiento, esa fuerza no ejerce trabajo. Usualmente, cuando tenemos la fuerza normal y el movimiento es totalmente horizontal, la normal no ejerce trabajo. Una pregunta. Ujú. Sí, yo te escucho. Entrecortado, pero te escucho. Trabajo neto, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas. Ujú, de todos los trabajos. Sí, sí, el trabajo puede ser negativo. En este caso no es negativo, pero el trabajo puede ser negativo, sí. Trabajo negativo significa que tú estás quitando la energía al objeto. O sea, trabajo negativo significa que tú le estás quitando energía al objeto. Si estamos hablando de energía cinética, que tiene que ver con el movimiento del objeto, y el trabajo que tú ejerces es negativo, significa que tú estás deteniendo el objeto, le estás quitando su energía cinética. O si tiene que ver con la potencial, ¿verdad? Potencial elástica o potencial que tenga que ver con la altura, entonces significa que tú estás bajando ese objeto de esa altura. Le estás restando. La fuerza que está haciendo está restándole la altura a ese objeto. Entonces el trabajo, al hacer la resta de los tres trabajos, el trabajo de la fuerza del Señor, el trabajo del peso y el trabajo de la fricción, nos da El trabajo 197, neto. nos da el trabajo neto 197.94 joules. Miren que es muy parecido al que nos había dado al calcular con la fuerza neta. 198, 197, ahí parecido. Digamos que es lo mismo redondeado. Por los decimales, exactamente. Entonces son dos maneras de hallar el trabajo neto. Hallo fuerza neta y con esa fuerza neta calculo el trabajo que ejerce la fuerza neta sobre el objeto, o calculo trabajos individuales de cada fuerza de manera individual y hago la sumatoria. Eso me daría el trabajo neto. Dos cosas importantes de trabajo. Una fuerza perpendicular no realiza trabajo. Para que haya trabajo tiene que haber desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Trabajo. Vale. Listo. Yo tengo una duda, Ujú. pero ya un poco fuera de Ok. la... Yo creo que vamos a parar aquí.